Hola, soy Esther y esta es mi estantería. Hola a todas, a todos y a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un video essay sobre lo cozy, es decir, voy a hacer una reflexión de algunos elementos críticos que tiene este auge de los libros cozy últimamente. Así que no os esperéis que os vaya a sacar ningún libro ni vaya a mencionar a ningún autor concreto, autor o autora hoy. Simplemente voy a ir contando algunas ideas que he estado pensando últimamente a raíz del auge de este fenómeno en redes sociales, yo creo que muy marcado por las lógicas de las redes sociales y de consumo, y en general con el auge de libros, con este tipo de, no sé si temática o ambientación también sobre lo cozy. Así que nada, primero voy a hacer unos pequeños disclaimers que los tengo por aquí apuntados. Primero de todo lo que voy a decir hoy son ideas abiertas que han rondado por mi mente en los últimos meses, pero no son ni muchísimo menos ideas finalizadas, ni quiero sentar cátedra sobre nada. Es más, creo que puede ser una oportunidad guay para que me comentéis por comentarios qué pensáis, si estáis de acuerdo con mis críticas o no, si con algunas sí o con otras no, si pensáis que hay algunos matices que no estoy recogiendo que son importantes. Me parecería muy guay hacerlo de esta manera. Por otro lado, también deciros que si sois una persona que os encanta lo cozy, que os está ayudando últimamente para superar una mala racha o que simplemente no os apetece ver sobre esto, pues simplemente dejad de ver el vídeo, me parece estupendo. Pero hoy vengo a hacer una reflexión crítica al respecto, con lo cual va a ser crítica y mordaz, porque si no, no sería una crítica y no serviría de nada. Entonces, si no os apetece ver este tipo de contenido, me parece absolutamente genial, legítimo. Así que os podéis ir del vídeo antes de que alguien se enfade por comentarios o lo que sea, que no quiero que ocurra porque yo creo que en general mi canal es un espacio muy guay y nunca me ha ocurrido muchas cosas raras, pero también lo quería dejar claro. Luego también quería decir que este vídeo no nace de una crítica personal a nadie, ni a ningún libro concreto, ni a ningún autor, autora, ni cuenta de redes sociales concreta, ni muchísimo menos, sino más bien de la necesidad y el impulso de ver los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor de manera crítica, y un poco siguiendo como este impulso interno mío de socióloga, pues os vengo a traer este vídeo hablando de algunos elementos que me chirrían sobre lo cozy. Y para terminar estos disclaimers, también os quería decir que evidentemente voy a generalizar sobre los libros cozy. Puede que haya algunos que no entren dentro de lo que yo os voy a hablar, que no los veáis reflejados. Como no voy a hablar de ningún libro concreto, evidentemente puede ser que estéis pensando en algún libro que no encaje en las críticas que yo estoy haciendo. Seguramente sea así. Es legítimo y perfectamente bueno. No quiero adelantarme a la crítica, pero me parecería bien que pusieseis por comentarios libros que no entran dentro de estas lógicas. Pero bueno, un poco de manera general y viendo el fenómeno de los libros cozy y también de lo cozy en general, más allá de los libros, sí creo que cabe una reflexión generalista sobre el fenómeno, que es la que os traigo hoy. Así que nada, si os gusta el vídeo, pues ya sabéis, dejadme por comentarios qué os ha parecido, qué os ha suscitado, si os ha parecido interesante la reflexión, y como siempre yo os leeré. Así que vamos a ello. ¿Qué críticas son posibles hacer a lo cozy desde mi punto de vista? Como sabéis, por si acaso no lo sabéis, lo cozy es un fenómeno que ha inundado pues, el mundo de los libros en los últimos meses y en los últimos años, pero también otros mundos que tienen que ver con la cultura en general e incluso con ámbitos de estilo de vida, etcétera, en las redes sociales. También muchas veces se recoge como lo confortable, lo feel good. Ya vamos viendo por ahí un poco de la crítica que os dejé en otro vídeo reflexión que tengo por mi canal, os lo voy a dejar por la ahí, en el que hablaba de que me chirría un poco que todas nuestras etiquetas sobre estas cuestiones y estos fenómenos sean en inglés, pero bueno, se podría traducir como literatura agradable, en la que no suelen ocurrir grandes sobresaltos, en la que no hay pues normalmente, evidentemente, muertes, traumas, puede haber excepciones, pero normalmente se llama lo cozy, lo confortable, lo agradable, lo sentirse bien, porque son libros en los que ocurren cosas normalmente positivas, nuestros personajes le ocurren cosas buenas, o el mundo en el que se encuentran suele ser bastante utópico y que puede ser bastante necesario muchas veces en el mundo en el que vivimos pensar estas utopías posibles, pero también creo que podemos reflexionar sobre algunas cuestiones críticas que tiene este fenómeno. Esto no quiere decir que considere que las personas que leen este tipo
de literatura tenga que dejar que hacerlo, ni muchísimo menos. Es más, yo a veces he leído este tipo de literatura, pero desde luego lo que sí creo que no tenemos que hacer es dejar de verla de manera crítica. Una cosa es que aceptemos que es un tipo de literatura que nos ayuda a olvidarnos de nuestro momento actual o de la situación del mundo actual, que además justo cuando estoy grabando este vídeo el mundo está totalmente patas arriba, pero creo que hay que reconocer y no dejar de ver las cosas de manera crítica porque nosotras consumamos o participemos incluso de determinadas dinámicas, porque como sabemos muchas veces salir de estas dinámicas es bastante complejo. Bueno, en las notas que me he hecho recogía 5 puntos principales que son los que creo que podemos debatir o sobre los que a mí se me han ido viniendo a la mente al pensar sobre lo cozy en estos últimos meses. Y la primera idea o línea de reflexión, que como os decía al principio están todavía muy en abierto, están ahí vagando por mi cabeza, tiene que ver con que lo cozy nace, evidentemente, yo creo que esto es en cierta manera irrebatible, aunque nada lo es, pero sí creo que nace en un panorama neoliberal actual bastante catastrofista, peligroso, en el que tenemos el cambio climático, el auge bélico últimamente, la amenaza nuclear, el antifeminismo, bueno, muchísimos riesgos, digamos, en nuestra sociedad neoliberal actual, y en la que además existe una carencia de futuros que estemos siendo capaces de pensar y carencias de utopías que parezcan que nos merezcan la pena. Y para mí nace justo en este momento porque nace para cubrir este hueco, esta angustia existencial neoliberal, exactamente para cubrir un poco como todas estas angustias, sensación de incertidumbre, de descontrol, etcétera, que existe en nuestra época, como una manera de alivio. Y en este sentido, también considero que es una fantasía de escape. Es decir, es como una fantasía en la que nosotras nos proyectamos a nosotras mismas para intentar salirnos de alguna manera de este mundo que es tan horrible y a veces tan lleno de incertidumbre. En este sentido os recomiendo muchísimo a una de mis youtubers favoritas, que no es sobre libros, sino que es una youtuber sobre temas políticos, que es Jaime Román. Quizás la conocéis, os dejaré su vídeo por los comentarios, por la descripción del vídeo, pero bueno, ella habla de todas estas fantasías de escape y de cómo en los últimos años hemos visto cómo están en auge muchas de ellas, mientras que antes, por ejemplo, existían todas estas tribus de lo punk, lo urbano, lo skater, etcétera, que en parte muchas de ellas estaban politizadas y tenían de fondo un fin político, o por lo menos se articulaba una comunidad alrededor de estas fantasías, o más bien como colectivos o movilizaciones. Lo que vemos ahora es que existen estas fantasías, pero no tienen un toque muy neoliberal en el sentido de que son súper individualistas y que tampoco tienen un fin político ni un fin de encuentro en sí mismos, así que os recomiendo mucho su vídeo. Además de que muchas veces todas estas etiquetas, como sabemos, son propias del marketing y de la publicidad, y lo que quieren es simplemente fomentar el consumo, y por eso en parte yo creo que está actualmente tan separado lo que son las distintas etiquetas literarias, tanto en géneros como en tropos, como en cosas que nos gustan ver, que al final no dejan de ser estrategias de puro consumo, porque al final hay libros que muchas veces son inclasificables y tampoco es necesario siempre clasificar a los libros ni tener una idea exacta de qué tropo cumple o no cumple un libro, más allá de querer vender ese libro a un público muy concreto. También creo que esta cuestión enlaza con muchísimos temas, concretamente con los libros cozy, por ejemplo. Pienso que guarda mucha relación con toda esta romantización de lo rural que también estamos viendo últimamente, que tiene mucho que ver con esta idea del escape, ¿no? De poder salir de la ciudad, de una idealización de lo rural que no deja de ser desde una perspectiva muy urbanita, ¿no? De no, ni muchísimo menos de trabajar el campo o vivir en el campo, sino una perspectiva como de tener un huerto ecológico, de hacer el máster de manera online pero desde el campo, todas estas fantasías de escape que ocurren últimamente, y esta idealización y romantización del campo. Y evidentemente hasta aquí todo bien, todas tenemos fantasías de escape y no critico ni muchísimo menos la necesidad de sobrevivir y encontrar estrategias para sentirnos mejor en el mundo en el que vivimos. Creo que eso es normal y necesario, pero sí creo que lo que os he contado de que lo cozy nace para, en mi opinión, cubrir un hueco que está dejando el neoliberalismo, sí creo que es problemático en dos sentidos. En el primero de ellos, están los dos muy enlazados, pero en el primero de ellos por desmovilización política, porque parece que hay un poco la idea de que nuestro mundo actual se va al carajo, que no hay nada que podemos hacer, es de alguna manera catastrofista, y encontramos un poco en estas fantasías de escape
como una manera de despejar la mente, de pensar que todo está bien, de intentar vernos a nosotras mismas en estas fantasías, porque realmente si lo pensamos con el problema que hay de vivienda, ni siquiera nos podríamos comprar una casa en el campo. Más bien lo que nos gusta es leer de otra persona que sí tiene una casa en el campo, como no me deja de parecer paradigmático esta cuestión. Y por otro lado, porque no deja de ser una solución individual a un problema colectivo, estructural, que tiene que ver con las estructuras del capitalismo neoliberal, con las lógicas de consumo, con la explotación laboral, la precariedad, la falta de trabajo en la juventud, con muchos temas que son muy claves en nuestra época. Y creo que cuando hablamos de lo cozy tenemos que hablar que tiene mucha relación con todos estos problemas que estamos viviendo. Y me parece problemático un poco esta búsqueda de solución individual de lo que yo deseo y se ve reflejado en estos libros para solucionar la angustia existencial que tengo es irme yo sola al campo o con mi pareja o con una amiga, pero siempre de manera individual y no reivindicar políticamente que merecemos futuros más deseables, que necesitamos hogares en los que podamos vivir, que son un derecho además, y que un poco esta idea han abierto, ¿no?, de que los libros cozy de alguna manera son una solución individual porque realmente son lecturas que lo que nos hacen es, pues tengo una vida de mierda, me leo un libro y me siento un poco mejor. En ese sentido me parece individualista, y también me parece individualista en el sentido de que proyecta una solución individual en estos libros a nuestros problemas actuales, ¿no? Pues tienes un problema con tu trabajo, no te gusta, deja tu trabajo y busca algo que te apetezca hacer, o intenta disfrutar de tu trabajo precario, como que no dejan de ser manuales individualistas, que esto enlaza perfectamente con el siguiente punto que quiero tratar. El punto es un poco el tufo de autoayuda baratilla que tienen muchos de estos libros. Evidentemente no significa que todos los libros sobre lo cozy tengan este tufo de autoayuda baratilla, pero es verdad que se cuela bastante. Por ejemplo, en muchas novelas asiáticas de este tipo que se han vuelto famosas en los últimos tiempos, hay casi un poco como de mindfulness, de la idea de parar un momento concreto para luego poder seguir trabajando y poder seguir produciendo para el capitalismo. También creo que hay cierta idealización del trabajo precario en algunas novelas que han salido también publicadas hace poco tiempo, y seguramente estaréis pensando en algunas en este momento, de descubrir el placer en este trabajo mecanizado, alienante, precario, como... No estoy criticando, lo quiero volver a repetir, que busquemos soluciones para sobrevivir a nuestro momento actual ni que nos tengamos que torturar, pero creo que esta perspectiva crítica tampoco tenemos que dejarla ir. Yo evidentemente también tengo fantasías de escape, pero sé que lo son y creo que eso es lo importante, ¿no? Entonces un poquito el tufo este de autoayuda baratilla me parece muy importante reflejarlo y destacarlo, porque se ve también en otros fenómenos en la actualidad, ¿no?, con todo este auge de la autoayuda y además con rasgos muy biologicistas, y creo que es muy, muy peligroso y que tiene que ver con esto que hablaba antes del auge del individualismo, etc. Una tercera idea, y quizás como la menos desarrollada, pero la quería también dejar aquí, sobre los libros cozy, versa sobre que las propias historias suelen ser ahistóricas y apolíticas. Es decir, la mayoría de estas historias se desarrollan en un sitio que no sabemos ni cuándo es, ni dónde es, ni cuál es el contexto, las opresiones que juegan alrededor. Es como si de repente, en un momento en el que no existe el espacio-tiempo, pudiésemos colocar una utopía o una historia súper confrontable en la que muchas veces no hay conflictos y se acaban generando personajes o historias extremadamente planas porque los conflictos son inherentes a la vida social, y lo que vemos es un poco como una historia, sí, absolutamente ahistórica, imposible de realizar. En este sentido no es una utopía en el sentido, por ejemplo, en el que las piensa Ursula K. Le Guin, ¿no?, que piensa en cómo nuestro mundo puede llegar a ser una utopía, pero son utopías muy enlazadas con nuestro contexto actual, con momentos históricos concretos, con los problemas que tenemos actualmente. Pero si os dais cuenta, este tipo de utopías o de lo cozy o de lo agradable están completamente descontextualizadas. Es como si de repente pudiésemos llegar a ese punto de la nada y no se reflexionase nada sobre cómo llegar a ese punto, que yo creo que es lo interesante de las novelas utópicas,
y lo que hace Ursula K. Le Guin en sus historias, ¿no? El cómo podemos llegar de nuestro mundo a una utopía, a una sociedad que sea más deseable y que tengamos más ganas de vivir en ella. Y creo que al final ahí hay un potencial narrativo que tiene la ciencia ficción, la fantasía, etcétera, que es muy potente y que creo que es políticamente, pero también narrativamente muchísimo más interesante. Y en cuarto lugar, y quizás esta es un poco la cuestión más polémica, pero no quiero dejar de decirlo, y tiene que ver con el libro en sí mismo y las historias que reflejan, pero también un poco con el contexto y las personas que leemos estos libros, y también cómo producimos contenido alrededor de estos libros, creo que tiene mucho que ver con estas tres cosas, alrededor de lo cozy, y es el tema de las feminidades. ¿A qué me refiero con el tema de las feminidades y de las mujeres? Pues que hay muchas veces alrededor de estos libros cozy como ciertas personas que promueven un imaginario de mujer perfecta, cookie, como que le gusta leer sobre animalitos, sobre mundos mejores, sobre cositas cute, toda esta cosa que no me acuerdo bien cómo se llama el fenómeno, lo cotillo o algo así, que también era como todo esto de ir al campo, ser cookie y tal, que me parece como muy problemático y que creo que tiene mucho que ver con otros fenómenos que estamos viendo relacionados con las mujeres en la actualidad, evidentemente el antifeminismo, pero también con determinadas expresiones de feminidad como la tradwife o como este intento de intentarnos poder colar en los espacios pero haciéndonos como las buenas, las cookies, esta idea de que somos tontas, de soy una chica sin más, como que no me deja de dar como un poco de grima toda esta expresión de una feminidad cookie complaciente con lo masculino y en el fondo como peligrosa, ¿no? Como yo siento que en los años previos en los que el feminismo ha tenido bastante más poder mediático y político, había como una reivindicación a ocupar espacios, a vestirnos de manera llamativa, a ser como queramos, había personajes como muy fuertes y ahora siento que en ese sentido, también lo he visto con otra gente que también habla de política, que ha hablado sobre esto, hay como una cierta tendencia a intentar como ser cookies, ¿no? Llamar mucho la atención y creo que tiene que ver con una cuestión estética y que también alrededor de lo cozy se ve como un poco esta búsqueda como de mujeres... Sí, como que nos gustan mucho las plantas, leer sobre animalitos cookies, no sé si me estoy explicando porque es una idea que todavía tengo muy en la cabeza, pero sí pienso que hay cierto peligro con la cuestión de las feminidades. Ya os leeré comentarios que pensáis sobre esto. Y por último, y no menos importante, porque esto llevo mucho tiempo queriendo decirlo, pero no me atrevía del todo, es que estoy de acuerdo, 100%, en que no siempre los libros nos tienen que cambiar la vida, pero a veces nos tienen que cambiar la vida. O sea, entiendo totalmente como esta idea que ha habido últimamente, ¿no? De que leer también es un entretenimiento, que no hace falta que leamos para aprender, cultivar nuestra mente y todo un poco este rollo, diría que incluso elitista y clasista, pero desde luego está bien que haya libros que nos cambien la vida. Yo creo que también está bien decir que X libro lo debería leer todo el mundo o que es un libro importante, que es un libro relevante para su momento histórico, que es un libro clave. O sea, no creo que estos juicios de valor, que evidentemente luego cada persona hace lo que quiera con esta información, ¿no? Pero a mí no me parece mal que una persona que recomienda un libro diga, este libro lo debería leer todo el mundo, porque es verdad que hay libros que se quedan sin pena ni gloria y luego que hay libros que son importantes porque reflejan la situación de una época, porque hacen una crítica a través de la capacidad narrativa que otras personas no somos capaces de ver, porque tiene un mensaje que es importante para la sociedad, porque su estilo tiene un mensaje que es importante para la sociedad. Puede haber muchísimos motivos, pero yo estoy como bastante en contra de toda esta cosa de no, podemos leer libros que no nos cambien la vida, por supuesto, pero algunos nos tendrán que cambiar la vida, algunos tendrán mensajes políticamente relevantes, tendrán mensajes socialmente relevantes, nos cambiarán nuestra percepción, nuestra manera de ver las cosas y creo que todas las personas que somos lectoras nos ocurre esto con los libros. Entonces yo estoy a favor de decir, este libro me cambió la vida, este libro es buenísimo y tenéis que leerlo, o sea, estoy absolutamente a favor y también creo que
hay veces que hay que transitar la incomodidad que nos producen determinados libros. Y creo que en este sentido lo cozy es justo lo contrario, ¿no? Nos intenta generar un espacio como tranquilo, confortable, agradable, en el que no nos sintamos mal, incluso podría decir cuestionados, o que no sintamos contradicciones, pero pienso que todas estas cuestiones son súper importantes y que sentir incomodidad, contradicción, ambivalencia en el mundo en el que vivimos es normal y diría que hasta deseable. Entonces, también creo que hay que leer libros que nos hagan sentir incómodas. Creo que hay que leer libros que sean importantes para nuestro tiempo. Por ejemplo, ahora mismo, pues yo soy la primera que tengo en mente últimamente que tengo que leer sobre el genocidio palestino y lo denuncio en mis redes porque lo que está ocurriendo es una barbaridad y aunque sea insoportable muchas veces soportar este dolor, no quiero simplemente tener una fantasía de escape con lo cozy y evitar que esto está ocurriendo, porque queramos o no queramos verlo, está ocurriendo. Así que solo quería terminar diciendo que me he apuntado la frase aquí y la quiero decir, que en este mundo neoliberal en el que vivimos creo que es importante que también algo nos conmueva, nos inquiete, nos movilice, nos duela o incluso nos haga gritar. Y uno de los próximos vídeos que os voy a traer va a ser sobre literatura contemporánea feminista, mucha que tiene mucha relación con la posibilidad de la venganza en ficción, etcétera, que yo creo que va a estar muy guay y tiene que ver con esta idea de que tenemos a veces por lo menos que leer libros que nos hagan gritar y que nos conmuevan. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que entendáis que estos son ideas abiertas, que puedo incluso cambiar de opinión más adelante, que creo que cambiar de opinión es sano. Si me dejáis en algún comentario que no estáis de acuerdo con algo, os leeré y lo pensaré, evidentemente. Pero bueno, estas son un poco las ideas y la crítica que yo quería hacer a este fenómeno contemporáneo que estamos viviendo de lo cozy y este auge masivo editorial. Así que nada, gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.